Buenos días. Bueno, muchas gracias, Ángel, por tu presentación, Juanjo, María, y gracias, por supuesto, a la Bienal, a toda la organización y, bueno, a los compañeros que a lo largo de todo este proceso, en fase de obra, de proyecto, de obra, incluso los compañeros de la Administración que hoy aquí me acompañan, de la propia contrata, de los contratistas, que todos en el fondo han contribuido al resultado de lo que hoy vamos a ver aquí. Es complejo realmente, y ayer lo comprobamos en la presentación de Emilio, explicar algo que se sucede a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Este proceso de este trabajo también se extendió a lo largo de 15 años y es muy difícil concentrarlo como en pocos mensajes, ¿no? Lo que sí me resultaba fácil era explicarlo como en una frase, ¿no? Que el verdadero valor para mí de este proyecto era el valor de sus renuncias. Las renuncias que tuvo que hacer a gran parte de su programa, las renuncias económicas de todos sus recortes, las crisis económicas por las que atravesó, las pandemias sanitarias, y todo eso nos obligó a concentrarnos como en decisiones muy sintéticas que hemos resumido ahí aquí como en una serie de cuestiones que hemos llamado relaciones. La primera relación que me gustaría explicar es la relación con el entorno y la quería contar a través de dos imágenes que me parecieron muy bonitas en su momento y que contaban dos historias pues hermosas, creo yo, ¿no? Esta es una primera imagen que es un grabado del siglo XVI que se encuentra en Florencia, en la Biblioteca Laurenciana, y que cuenta un viaje de una comitiva de Cosme III de Medici que hace un viaje desde Centro Europa hasta Portugal y que en su paso por Andalucía, precisamente en el camino ya desde Carmona, de Écija a Carmona, se detiene en Fuente de Andalucía y muestra este grabado, ¿no? Un grabado de suaves colinas de labor, donde se aprecia en el fondo pues, un paisaje de un caserío de muy baja altura en el que sobresalen únicamente esas edificaciones de interés en la ciudad, ¿no? Edificaciones civiles y religiosas. Y es una imagen hermosa porque representaba un momento que ahora mismo tiene como casi la misma, una visión congelada de la localidad en cualquier punto conforme te aproximas a ella. Este paisaje de colinas de labor también nos cautivó en esta obra, en esta serie que representa a Gonzalo Bilbao, que es un ilustre pintor sevillano, costumbrista, que es como nuestro Joaquín Sorolla, ¿no? Y que representaba pues, en aquella época, un par de siglos más tarde, todo ese paisaje, esa cultura también de la labor, ¿no? Del trabajo en el territorio y que contenía unas cuestiones de memoria que nos parecían como bonitas o en aquel momento nos trasladaban como, no sé, como preguntas de cómo poder incorporar estas cuestiones que tienen que ver pues, con el trabajo, con el esfuerzo, con la labor, con el sustento de la propia vida y que habían quedado como grabadas seguramente en generaciones y generaciones de familias de la campiña y que ¿por qué no poder encontrar una manera de relacionarla con el hecho constructivo de nuestra obra, ¿no? La siguiente relación que queríamos contar es la relación con el patrimonio, la relación con lo heredado. Esta es una imagen actual, ahora mismo, del municipio de Fuente de Andalucía, que sigue teniendo, como se ve, esa relación omnipresente, ¿no? Con los cultivos y con el territorio, y donde, bueno, ahora no se puede marcar por aquí con la imagen, pero ahora nos centraremos, veremos cómo el proyecto se asienta como en ese lugar de los primeros asentamientos de la cultura que llegó a esa localidad. Aquí la vemos representada un poco en estas maquetas que se encuentran también en la exposición y cómo en esa zona donde ya se ve que después de esos asentamientos romanos y después islámicos, en esa trama, la importancia del Castillo del Hierro, que se ve aquí como en este punto central, permitió la apertura de ese primer gran espacio público y abierto en la localidad. Un espacio que permitió que pequeñas edificaciones a su alrededor formaran esa primera casa consistorial de la localidad, pero que el terremoto de Lisboa de 1755 pues, destruyó completamente. Afortunadamente, en aquel momento, bueno, la localidad atravesaba una bonanza económica
y se decidió encargar un proyecto nuevo, de nueva traza, que es el que se sitúa un poquito más arriba, en una situación, desde mi punto de vista, mucho más interesante, en la plaza, justo en la esquina de la calle Fernando de Llera, que llega y desemboca en la propia plaza, pero que tiene como esa situación de frontalidad, pero que no es una frontalidad pura, ¿no?, sino que tiene como un desplazamiento donde el edificio se enfrenta, pero se asoma, ¿no? Bueno, pues ese primer encargo se realiza a una saga de Alarife Fontaniego, que son la saga de los Alonso Ruiz Florindo, que bueno, pues en aquel momento eran una saga que construía pues los edificios más importantes, no solamente de la localidad, sino de toda la comarca. Es un proyecto que se trazó con un gusto, podemos decir, como de un barroco sevillano, donde las influencias en aquel momento que establecían pues, los retablos en las iglesias, pues saltaban a las fachadas o incluso a los patios, ¿no? Utilizaban en esos elementos decorativos el ladrillo, la talla del ladrillo, con la aplicación de color en sus fachadas, etcétera. Y bueno, y ese proyecto, pues como en un proceso que ocurre ahora también de una forma natural, por una dependencia económica y política, pues tuvo que pasar como una supervisión al Consejo de Castilla, ¿no? En ese momento el Consejo de Castilla estaba dirigido por Ventura Rodríguez, nada menos, ¿no?, que fue como el gran arquitecto de Carlos III. Y bueno, y yo creo que Ventura Rodríguez en aquel momento, yo creo que como a una manera también como de medio plazo, pues decide que no, que el proyecto ya tiene que no estamos en el momento del barroco, ¿no?, sino que había que dar el salto al neoclásico y plantea un edificio pues completamente diferente al planteado. La traza no es muy diferente porque el solar tampoco permitía una distribución que permitiera muchos cambios, pero sí se ve como en sus alzados, pues ya lógicamente hay como una manera de presentarse al exterior donde ya los elementos decorativos desaparecen, con una austeridad, unos sistemas constructivos pues mucho más económicos, etcétera. Este es el estado de ese edificio cuando nos los encontramos, cuando empezamos a trabajar, ¿no? Un edificio al que se le habían ido adosando ciertas edificaciones a su alrededor, que le habían hecho que perdiera esa condición de edificio exento, tal y como lo había pensado Ventura Rodríguez. Y bueno, y el edificio lógicamente no presentaba un estado de ruina, pero sí es verdad que presentaba, bueno, un estado con patologías importantes a niveles estructurales y constructivas, ¿no? Tampoco había sido un edificio que, bueno, pues por el propio mantenimiento, incluso por su usuarios, hubieran valorado esa austeridad, esa sencillez, ¿no?, un poco del neoclásico, y cuando llegamos al edificio realmente te lo encontrabas como con una sensación de un edificio más pobre de lo que realmente debía ser, ¿no? La encomienda, en realidad, del proyecto no era compleja. La encomienda realmente consistía en restaurar un edificio neoclásico y unirlo a otro edificio ya existente en la parte superior del solar, un edificio del siglo XX que no tenía mucho interés, a través de un nuevo edificio, de tal manera que todo el conjunto pudiera funcionar de una manera homogénea a nivel funcional y de alguna forma que se comprendiera como un proyecto único, ¿no? A nosotros el proyecto siempre nos gustaba contarlo como una casa, ¿no?, en ese sentido en el que habla Juhani Pallasmaa, de que toda arquitectura debería poderse contar casi como una casa. Un edificio que bueno, por situarse en esa traza islámica incluso, pues ya se plantea con una imagen bastante hermética al exterior, abierta al interior del patio, presenta un nuevo acceso a la calle a través de un zaguán, los patios interiores como elementos vertebradores de su relación con el exterior, y esos elementos un poco de más intimidad que serían los espacios de trabajo, ¿no?, o esos espacios de relación que funcionarían a través de los espacios más públicamente reconocidos. Funcionalmente el edificio se explica, creo que con muy pocas decisiones, ¿no?, porque el edificio lo que plantea principalmente es duplicar sus accesos, manteniendo el edificio, la entrada del edificio neoclásico como una entrada, un acceso
prácticamente representativo al salón de pleno, un acceso casi como político, y abrir como una segunda puerta, un segundo acceso en la calle Fernando de Llera, que sería como el acceso administrativo del edificio. En ese nivel, que es un nivel muy elemental, es el que resolvía la dificultad en el fondo que tenía la conexión por una calle en fuerte pendiente de que se produjeran las relaciones entre los tres edificios pues de una manera muy natural, ¿no? Sin que aparecieran elementos con grandes artificios. Luego, en la planta primera, bueno, esta planta baja iba a ser, lógicamente, después de atravesar ese zaguán, por una planta muy permeable a la calle, con una conexión que se haría a través de una apertura en una edificación tapón que cerraba una parcela con la otra, otro patio más pequeño, de menor escala, y una planta superior que se reservaría exclusivamente como planta de trabajo, una planta de despacho, de uso bueno, prácticamente de espacios administrativos con unas conexiones como muy inmediatas entre ellas. Aquí en sección podemos reconocer un poco esas decisiones, ¿no? Como la decisión de ese elemento de planta baja que se sitúa justo en el punto en el que permitía ese acuerdo fácil e inmediato entre los tres edificios sin producir como ningún elemento con una condición un poco de artefacto, ¿no? Y como también el papel que desempeñaría la escalera del edificio histórico como elemento que recogería los dos puntos de conexión importante entre el edificio nuevo y el antiguo. En esta en este segundo conjunto de imágenes, ¿no? En la sección, la maqueta, pues podemos ver un poco también algunas decisiones, yo creo que sensibles, que resultaron después importantes, ¿no? Como en esa decisión de acercarnos al edificio histórico, ¿no? Yo creo que con una intención muy sensible realmente de tocar el edificio neoclásico con la mínima superficie posible, pues hay como un pequeño volumen que se mete debajo del patio, que es el que va a encerrar todos los elementos técnicos que queríamos ocultar de la cubierta, etcétera, y cómo ese rehundido permite desde la fachada interior reconocer toda esa fachada trasera del edificio neoclásico, pues que se había perdido con el adosado de todas esas edificaciones. Esta es la imagen que presenta el edificio ya desde su fachada interior, con esa permeabilidad como muy inmediata con la calle, y donde el edificio nunca, la verdad, planteó en ningún momento como una vocación o un deseo de establecer un lenguaje, ni siquiera ni de continuidad con el edificio histórico, ni de ruptura, ¿no? Sino casi como, bueno, trasladar o transmitir como una sensación de que fuese un edificio que pareciera que hubiera estado ahí como desde casi siempre. La siguiente relación que queríamos contar es la relación con la materia. Para nosotros la materia, si tuviéramos que resumir en una, ¿no? La materia de la intervención sería la cal, ¿no? La cal, lógicamente, en Andalucía, pues cuando hablas de cal, hablas de economía, hablas de tradición, hablas de patrimonio, pero bueno, en aquel momento cuando empiezas, pues también tienes como tus referencias de modernidad, ¿no? Y teníamos siempre aquí, bueno, como en Sevilla, como muy inmediato, ese trabajo tan bonito que hizo de la Sota en ese pueblo de colonización, en Esquivel, donde también se tuvo que enfrentar a resolver como un programa de toda una serie de colonos que tenían que trabajar con una relación muy directa con la agricultura, y cómo la cal desempeñó también en ese proyecto un papel con mucho protagonismo, ¿no? O esa imagen maravillosa, ¿no? De Ramón Massats, que fue un arquitecto catalán, pero que bueno, en uno de sus viajes al sur, a La Mancha y Andalucía, pues captó con muchísima belleza pues mucha de la importancia que tuvo en aquella época de la cal en nuestro patrimonio. Nosotros ya en fase de obra, cuando empezaron a producirse todas las demoliciones, empezaron a aparecer el estado de los muros, la cal estaba presente, tenía un componente importante dentro del edificio, pero es verdad que conforme estas fases que te demuestran que, bueno, no son fases que
que empiezas a observarla a lo largo de los momentos de la obra, ¿no? Empiezas a ver el estado, la belleza de los muros, ¿no? La expresividad que te transmiten todos esos soportes. Empezamos a comprender que realmente la participación o cómo la cal participaba dentro de la obra no tenía el protagonismo suficiente, ¿no? Y fue cuando planteamos incluso con junto con la propiedad, ¿no? y con la empresa constructora, con la oportunidad de que la cal en este edificio pues fuese absolutamente protagonista, ¿no? Y hacerle como un homenaje, esa cuestión tan bonita que tiene pues en muchos edificios cuando un edificio es un homenaje a un material, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues empezamos a pensar cómo esa cal podía ser también el elemento clave que pudiera incorporar toda esa importancia de memoria que recuperábamos en ese momento de la labor y la agricultura dentro del edificio. Aquí aparece pues ese momento en el que decimos, bueno, ¿cómo producir eso, ¿no? Cómo la dificultad que puede tener en un momento determinado recurrir a algo que está en la memoria, ¿no? Ese deseo que tienes de que cuando alguien vaya a vivir en el edificio o lo vaya a reconocer, pues no de una forma muy evidente, que tampoco era la intención, como de una forma sutil pudiera reconocer o establecer esa relación en la memoria de lo que había sido su pasado o la tradición de todas sus generaciones anteriores, ¿no? Y bueno, y empezamos a pensar que esas trazas vegetales, elementos que vienen pues de las cosechas, de la recolecta, pues podía ser un elemento con el que se podía trabajar a la hora de formalizar esos paramentos de cal, ¿no? Empezamos a trabajar con un par de equipos aquí en la provincia, que son unos equipos importantes que llevan trabajando mucho tiempo el trabajo en la cal de una manera artesanal, empleando los mismos procesos de todas las generaciones y bueno, incluso nosotros mismos intentando comprender pues cómo funciona el material, ¿no? Porque a veces cuando no sabes dónde quieres llegar tú tampoco, pues tienes como que meterte a entender pues casi todo, ¿no? La importancia de los pigmentos naturales, la importancia incluso de cómo esas trazas vegetales tenían una influencia importante, primero, de cuál era, de cómo venía, en qué estado podía venir, el estado de humedad, el estado de suciedad, de impureza, y fue pues bueno, un proceso largo, muy rico y muy bonito, en el que aprendimos muchísimo, donde bueno, trabajamos con ellos pues, en la misma obra, comprendiendo qué pasaba cuando los materiales pues, se mezclaban de una determinada manera o de otra, haciendo pues bueno, infinidad de pruebas, pruebas en taller, incluso pues en la propia influencia que tenía no solo el material, sino cómo el material se podía aplicar al soporte, ¿no? Cómo hasta la fuerza o la proporción de cómo se aplicaba eso, pues hacía que el elemento pues fuese más sutil, más evidente o de cualquier otra manera. Esto, pues, bueno, como no podía ser, en fin, como se hace normalmente, pues pasa del trabajo siempre de taller a la propia obra y se hace siempre esa traslación a los propios paramentos, se va viendo cómo funciona o cómo reacciona ese material con otros elementos, otros sistemas constructivos que aparecen en el edificio, y es cuando ya, bueno, pues empiezas a visualizar cada vez más que aquello que tenías un poco en mente pues se va produciendo en la realidad, ¿no? Con la importancia, por supuesto, de la pericia del aplicador, ¿no? Porque yo creo que es imposible que algo que tú tienes, ¿no? O que estás pensando que se puede conseguir de una determinada manera, si no eres capaz de trasladarlo, ¿no? O de que la gente, el propio aplicador, tenga esa misma o se enamore, ¿no? O creo, se enamore de un poco de esa idea o de lo que quieres conseguir, pues es muy difícil conseguirlo, ¿no? Y la verdad es que aquí, pues en esta obra conseguimos que todas las personas implicadas pues tuvieran al final una contribución muy importante en el resultado. Estos son ya imágenes del elemento, bueno, ya de las distintas aplicaciones, los distintos puntos, ¿no? Ese momento del patio que os comentaba antes, donde se produce una apertura en un elemento preexistente y que hacía que se conectaran el nuevo patio importante y grande con el patio trasero. Otras imágenes del interior donde se ven, bueno, un espacio de la antigua cárcel en el edificio neoclásico o la conexión que se produciría entre el edificio antiguo y el nuevo.
La siguiente relación que quería contar era la relación con el hallazgo, ¿no? Que es una palabra que yo creo que ya ha aparecido en otras presentaciones y que tiene que ver con esos momentos que, bueno, que nos acompañan muchas veces en nuestro trabajo, a veces en fase de proyecto, incluso en fase de obra, donde aparentemente pues no tiene importancia, se puede acabar convirtiendo en algo como muy relevante, ¿no?, del trabajo. Y en nuestro caso ocurrió de esta manera, ¿no? Cuando ya el edificio de nueva planta empezó a levantarse, ¿no?, o a adquirir un poco su plomada, ¿no?, su verticalidad, identificamos que el edificio, o ninguna prueba en el edificio neoclásico había detectado que tenía pues un desplome muy importante, ¿no? Con lo cual, esa continuidad que buscábamos desde un principio entre el edificio neoclásico antiguo y el existente, pues era como imposible de resolver, ¿no? Entonces, claro, el edificio era hermético a la calle, era un edificio que estaba pensado más bien como un edificio que se apilaban los distintos niveles, los forjados, las plantas, y claro, eso hacía que todas las soluciones que íbamos debatiendo en obra no llevaran más que a una situación de producir una fragmentación entre un edificio y otro, poner una junta, un perfil, en fin, algo que hacía que ya aquello no pudiera funcionar, ¿no? Hasta que, bueno, pasa lo que pasa a veces cuando miras los problemas a veces pues, desde otra mirada, ¿no? Un día de pronto lo miras de otra forma, lo ves y decides dices, bueno, ¿por qué no, en vez de apilar, el edificio no produce como un pequeño retranqueo o un desplazamiento conforme asciende a su cubierta y de esa forma como sutilmente pueda adaptarse a esa falta de verticalidad que producía el edificio? Y bueno, y para eso había que darle una forma constructiva, ¿no? Había que resolver ese retranqueo y ese retranqueo, pues bueno, recurrimos a un material que ya existía en la obra, ¿no? Recurrimos a la piedra y pensamos que también como un tributo a la arquitectura clásica, ¿no?, pues esa escocia, ese elemento curvo, ¿no?, que ya los griegos utilizaban para transmitir expresividad y movimiento, pues podía ser como el elemento ideal que produjera esa sutil transición entre los distintos planos de fachada. Y bueno, y al final esas otras cuestiones, esos otros hallazgos también de la propia obra que hacen que después esa sutilidad o ese elemento que producía ese sutil desplazamiento pues se contaminara a otros elementos de la obra, ¿no? Se transmitió a otros elementos de la cerrajería, de las barandillas, elementos de seguridad y bueno, pues hizo que al final todas estas cuestiones fueran adquiriendo como una resonancia dentro del edificio y una coherencia que hiciera que se convirtiera en algo, desde nuestro punto de vista, pues más bonito y más completo y más hermoso, ¿no? Aquí, bueno, imágenes que lo muestran durante el proceso, ¿no?, donde evidentemente tu sensación es de dudas completamente, o sea, nunca estás como apostando por algo, decidiendo, tomando decisiones, pero realmente no tienes la seguridad si realmente eso llega a algún lado, ¿no? Y bueno, y fue al final de la obra realmente cuando cae ese telón de esos elementos que lo protegen de fachada, cuando Fernando, ¿no?, lo capta de una manera pues muy hermosa, ¿no?, como el edificio produce ese retranqueo sutil conforme asciende a la cubierta, ¿no?, y produce como un hallazgo, ¿no?, de ligereza, ¿no?, que de alguna forma también se contraponía a esa masividad inicial que presentaba el edificio. Yo creo que estos son momentos que, desde mi punto de vista, no hacen más que reforzar la importancia del arquitecto en el hecho constructivo, ¿no? Como el arquitecto, pues, entendiendo la obra como un proceso de continuidad del proyecto de arquitectura, pues tienes que entender que el proyecto realmente no termina hasta que el edificio está ocupado, ¿no? Y es como si estuvieras todavía proyectando en la propia obra. La última relación que quería contar era la relación del sentido público. Estamos trabajando, lógicamente, con un equipamiento para la sociedad, una casa consistorial, y
concentraría todas aquellas o sintetizarían todas aquellas decisiones que contribuyeron a potenciar o a engrandecer el carácter público y representativo del edificio, introduciendo espacios abiertos, tanto en el interior como en el exterior del edificio, espacios con una escala que dotaran de esa representatividad y escala pública que demandaba el edificio, incluso recorridos que a lo largo del edificio permitían reconocer determinados elementos importantes en el entorno, como la iglesia de Santa María, elementos protegidos, o que te permitían llegar de una forma accesible y abierta a las terrazas y a la última planta del edificio, ¿no? Una situación que realmente era una relación hermosa porque recuperaba una tradición, no solo en este municipio, sino en todos los municipios de la campiña, de ascender a los puntos más altos de los edificios a través de torres campanarios o miradores para contemplar el paisaje o incluso para vigilar sus propios sembrados, ¿no? Estas son ya imágenes que rendirían como un tributo a uno de los lemas de la Bienal también, ¿no? De somos la arquitectura que vivimos, pues estas imágenes representarían el ayuntamiento que vivimos, ¿no? Ese ayuntamiento donde, en principio, espacios que están pensados solamente para circular o para atravesar de un sitio a otro, se convierten en auditorios improvisados donde se hacen actos, se hacen programas de radio, espacios públicos en cubierta donde ya la imagen del edificio ya no es retratarse en la fachada neoclásica, sino ya no hay nadie que no visite el edificio y se haga la foto en esa cubierta con la torre de la iglesia de Santa María al fondo, ¿no? O cómo se improvisan absolutamente todo tipo de actos dentro del edificio, en el patio, funciones públicas, o cómo incluso el mismo alcalde, abre el salón de plenos como el que abre, pues, de una manera doméstica el salón de su casa, ¿no? O esta imagen muy bonita, ¿no?, de cómo en verano ya se aprovechan esos espacios al aire libre hasta para producir, pues, conciertos al aire libre de música. Ya quería terminar, creo que con un vídeo que, bueno, es como un resumen de todo lo que he contado, pero de una forma más dinámica, que creo que en el fondo es un vídeo, un extracto de un vídeo que hizo Fernando y creo que resume también muy bien todo lo contado.